que nos limpie de todo pecado y que nos ayude a obedecerlo, a cambiar de vida. Si íbamos para el lado izquierdo, pues ahora iremos completamente todo lo contrario hacia el lado derecho, porque a Dios no le agrada la vida que hemos llevado, una vida totalmente alejada de Dios. Y también nos dice que tenemos que tener conocimiento de su palabra, leer su palabra, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz en la vida de cada uno de nosotros. Nos hace entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Solamente unos minutos de tu tiempo necesitas para ponerte a cuenta con Dios. Y de ahí en adelante tendrás la bendición con toda seguridad de que cuando tú ores, cuando tú pidas al Señor según su voluntad, Él lo va a hacer. Hay una pequeña alabanza que nos engloba todo esto, ¿no? Que nos dice nuestra situación y es la siguiente, ¿no? Y quisiera dedicarles a ustedes ese momento. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Amén, hermanos. Y a mis hermanos de la congregación los invito a que se involucren estos días miércoles en este culto de como de predicar en las calles, ¿no? Bueno, antes que la pandemia estuviera en todo este peligro, algunos hermanos salían a las calles, ¿no? Ahora no se puede, pero posteriormente va a renovar esto. Por favor, hermanos, involúcrense, compartan este mensaje con su familia. Ustedes tienen la obligación de hacerlo. Ustedes tienen la obligación de dar unos minutos para Dios y de ahí compartirlo con su familia para que puedan saber cuál es la salida de todo esto, para saber cuál es la bendición para cada uno de ellos. No se queden en sus hogares, no se queden en esa tranquilidad, en esa comodidad, mientras su gente alrededor de ustedes están muriendo día a día sin conocer al Señor. ¿De qué vale que sientan después tristeza, que sientan pena por la partida si no hicieron nada por ayudarlos a que conozcan la verdad y a que el Señor les dé la vida eterna? Hermanos, los insto a cada uno de ustedes a que reflexionen y a que participen en este ministerio, porque los otros cultos que tenemos, que son regulares, nuestro pastor es el que dirige y nombra a las personas que pueden predicar y que pueden enviar la palabra, pero en ese día, miércoles, tenemos la oportunidad cada uno de nosotros de cumplir con la gran comisión, que no lo estamos haciendo, somos muy pocas personas. Hermanos, en el amor de Cristo, espero que reflexionen y que este grupo siga creciendo y siga creciendo no por ahora, no por pandemia, sino por siempre, hermanos. Gracias a todos por su atención. Que Dios los bendiga. Buenas noches, hermanos. Agradecida al Señor por la oportunidad que me da de dirigirme a ustedes por tantas cosas que me han pasado en mi vida estos 2 últimos años, que me ha hecho ver el gran poder de Dios y sus milagros en la salud de mi sobrino, en la salud de mi familia y sobre todo en la vida espiritual de mi familia. Por eso estoy muy agradecida. Vamos a empezar con un momento de oración para que el Señor me dé sabiduría y hable a través de mí. Señor, oremos. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que me das, Señor. Y esta misma oportunidad yo te pido para cada uno de mis hermanos, Señor, en la fe, que puedan estar escuchándonos, Padre Santo, y puedan sentir la necesidad, Señor, de obedecer tu mandato, la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura, Señor.
Te pido perdón por mis pecados, te pido que me limpies de toda maldad, Señor, y que me des sabiduría para poder, Señor, hablar del gran regalo que nos has dado, tú, que es la vida eterna, Señor. Gracias por todo, Padre, habla a través de mí en esta noche. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de haber recibido la gracia de Dios, que es el Evangelio. El Evangelio de buenas nuevas, el Evangelio de oportunidad para la humanidad, de poder tener la vida eterna. En este mundo estamos solamente de tránsito, un mundo lleno de dolor, de aflicción, un mundo de cosas no muy positivas. Y el Señor sabe cuál es nuestra necesidad, el Señor comprende cuál es nuestra realidad. Por eso, Él nos dejó en su palabra el Evangelio que el Señor nos dejó. Fue una orden para nosotros los cristianos. Fue un mandato el cual debemos obedecerlo. Predicar el Evangelio a toda criatura. Hacerle ver a las personas a tantas personas hoy día con tanto sufrimiento, con tanta muerte a nuestro alrededor, es urgente que las personas sepan su condición delante de Dios para poder tener un acceso directo al Señor, para que el Señor los pueda proteger, los pueda encaminar a una vida agradable a Dios y por lo tanto a la vida eterna. El Señor en su palabra nos enseña en Romanos 3:23 nuestra condición delante de Dios. A veces decimos, ¿por qué el Señor no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué nuestras oraciones no son contestadas? Y es porque nosotros, como humanidad rebelde ante Dios, estamos muertos espiritualmente. Pero el Señor, en su inmenso amor, porque Él tuvo un inmenso amor por nosotros, al morir en la cruz, para poder perdonarnos, para poder limpiarnos, para poder darnos la vida eterna. Así como se la dio a ese delincuente que estaba crucificado al lado de Él. Él, un Dios sin mancha, un Dios sin culpa, murió por nosotros, por obediencia a su Padre, porque ese era el requisito indispensable para que nosotros nos podamos salvar y poder obtener la vida eterna. Entonces, hermanos, nuestra condición actual nos lo dice la palabra en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, en general. Cuando hemos, cada uno de nosotros, comprendido esto mediante su palabra, porque escuchamos un día la voz de Dios mediante su palabra y comprendimos, porque Él nos dice que no hay justo ni un uno en Romanos 3:10, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Cuando entendimos eso, entonces la mente, en mi caso, se abrió y dije, bueno, entonces estoy muerta espiritualmente, el Señor me está dando una oportunidad, su palabra me lo está diciendo, entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? El Señor nos dice que la paga del pecado es muerte, en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, yo quise tener ese regalo que Dios me estaba ofreciendo. Yo lo quise para mí, yo lo quise para mi familia. Yo entendí que la vida eterna es una vida sin fin. En este mundo estamos de paso. ¿Cuántos años? 50, 60, 80, qué sé yo. Hay muchos que llegan hasta los 100 años, pero hasta allí nomás. En cambio, la vida eterna no tiene fin. Y yo quería esa vida eterna para mí y para mi familia. ¿Qué debo hacer, Señor? Y el Señor, mediante su palabra, me lo dijo en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él lo hizo en la cruz. Solamente me pide creer en Él, no me pide ningún sacrificio, no me pide que yo vaya arrastrándome de rodillas por las calles, sangrando, para que Él me perdone. No, su palabra me lo está diciendo. Simplemente confesar mis pecados a Él, creer en Él, creer que Él me puede dar la salvación. Y así lo hice. Y fui bendecida. Bendecida no solamente en la actualidad, sino por la eternidad. El Señor nos muestra en su palabra la salida, nos muestra su amor, porque Él nos dice que
que de tal manera nos amó, en Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese inmenso amor que nosotros como humanos no lo haríamos. ¿Quién puede dar a su Hijo para que otro se salve? ¿Quién buenamente y con toda conciencia puede decirle a su hijo, entra en esa casa que se está incendiando para salvar a las personas que están allí? Yo creo que como madres lo pensaríamos varias veces, porque está en juego la vida de nuestro hijo, pero Dios no, porque Dios, como sabe el futuro, sabe cuánto íbamos a ser bendecida la humanidad, porque Dios al crearnos nos amó desde un principio, desde antes de la creación del mundo, desde antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conoció. Y el Señor, en su misericordia, nos dio su palabra para que nosotros sepamos cuál era la manera de obtener la salvación. No por nuestras obras, no porque hayamos sido buenas, porque muchas veces podemos decir, bueno, yo he sido una persona buena, no he hecho daño a las personas, de repente, inconscientemente, pero el Señor dice que no por obras, no por obras vamos a salvarnos, sino por fe. Y por fe, al momento que escuchamos la palabra de Dios y podamos pedirle perdón y podamos creer en Él y podamos hacer y obedecer lo que en su palabra está escrita. Estos 2 años, prácticamente un año de pandemia, para el pueblo cristiano ha sido de gran bendición. Muchas veces nosotros hemos estado con los brazos cruzados, yendo a la iglesia, escuchando, alimentándonos espiritualmente, rebosando de salud espiritual. Pero ¿y qué de los demás? ¿Qué de las personas que están a nuestro alrededor? ¿Qué de nuestra familia? Tenemos la obligación de compartir el Evangelio con todos ellos, aún con los que no conocemos, porque esa es la gran comisión, ese es el gran mandato que Dios nos dio. Hermanos y amigos, para los que escuchan por primera vez de repente el Evangelio, solamente necesitas un momento de estar en intimidad con Dios allí en tu habitación, doblar rodillas y pedirle perdón al Señor por todo lo que hemos hecho en el pasado, que nos limpie, que nos